Nuestro Nuevo Testamento en el libro de los Hechos, capítulo 3, vamos al capítulo 3, bellísimo capítulo 3 de Hechos, aleluya. Y leemos este pasaje en el contexto del hecho de que somos una chispa del más grande incendio espiritual en la historia del pueblo de Dios sobre la tierra. Aleluya. Gracias, Carlos. Leemos 3, 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa. Se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Aleluya. Es muy poderosa la forma como cierra el pensamiento. Y se llenaron de asombro y espanto. Así es el poder de Dios. Aleluya. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que de la manera como esta gente que estaba ahí y fue testigo de lo que Dios es capaz de hacer, y se llenaron de asombro y de espanto. El asombro en nuestro corazón nunca desaparezca ante la presencia de Dios, y que Dios nos siga asombrando todos los días de nuestra vida aquí sobre la tierra. Padre, es tu palabra y es lo que tú has hecho a través de la historia. Son tus grandes hechos registrados, oh Dios, en los anales de tu historia, porque tú eres el autor de la historia, y especialmente de la historia de la redención, de la salvación del ser humano. Y en este momento, Señor, en el que abrimos esta maravilla que hiciste en aquel tiempo, simplemente para decirnos que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, y que tú nos has equipado. Tú has equipado tu iglesia para lo sobrenatural. Abrimos nuestro corazón ante este gran hecho histórico registrado, Señor, para nuestra inspiración, para nuestro desafío y para disparar en nosotros la misma fe, Señor, que produjiste en el corazón de Pedro y de Juan y del paralítico que se encontraba a la puerta del templo, la Hermosa. Padre, en el nombre precioso de Jesús, bendícenos en esta hora. Toca nuestro corazón. Muévenos, Señor, a la fe. Muévenos a creerte. Muévenos a caminar contigo en lo sobrenatural, en lo maravilloso.
Aviva nuestro corazón. Levántanos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, hemos clamado, hemos orado, hemos gemido en tu presencia. Respóndenos ahora en el nombre precioso de Jesús. De acuerdo, Señor, a lo que tú has hecho a través de la historia, de acuerdo a tu fidelidad, la fidelidad tuya a tu palabra, Señor, en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Aleluya, aleluya. Hermanos, queremos observar el inicio histórico del más grande incendio espiritual. Aquí comienza. Este es el inicio de la acción, del descenso del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre la iglesia y la acción de la iglesia se inicia aquí con este evento. Este es el evento clave. El Espíritu de Dios a través de Lucas le dedica 2 capítulos a este evento, y este evento permanece en la mente y en el corazón de su pueblo, y ha permanecido a través de los siglos, en la mente y en el corazón de su pueblo. ¿Quién no ha oído una proclamación sobre lo que Dios hizo aquí en la puerta, la hermosa? Parece que fue ayer, así sentimos, porque Dios está en medio de nosotros, y Él es poderoso y continúa siendo poderoso. Aleluya, Él sigue siendo el mismo. Ayer, hoy, por los siglos, lo que la palabra dice, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y no es una simple declaración, no es una simple expresión, oración que litúrgicamente podamos expresar. Es la realidad y es la esencia del Evangelio en la vida de su iglesia. Entonces, queremos observar el inicio histórico y queremos preguntarnos o contestarnos la pregunta personal: ¿qué hay de este incendio en mi diario caminar con el Señor? Sentimos el fuego de su presencia al caminar todos los días, al actuar todos los días, al responder todos los días, al relacionarnos los unos con los otros todos los días. El fuego de la presencia de Dios, gobernándonos, controlándonos. Y no nos queremos ir de este lugar esta noche sin confesarle al Señor nuestra profunda necesidad, la necesidad que tenemos del fuego, de su presencia. Y vamos a cerrar orando por los enfermos, porque aquí el poder de Dios se manifestó. ¿Y cuántos de ustedes creen? Como Dana nos ha enseñado tantas veces, la unción está en la iglesia, no en una persona o en 2 personas, no en ungidos especiales que vienen a nosotros. Gloria a Dios por los hermanos que Dios usa de una manera especial, pero la unción de Dios está en su iglesia, está en nosotros. Aleluya. Sí, está en nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es creerle a Dios, eso es todo, creerle a Dios. Y creerle a Dios significa obedecer a Dios, porque fe, de acuerdo con Hebreos, la lección que vamos a estudiar dentro de 2 domingos, es pues la fe es obediencia, pura obediencia. Esa es la fe, obediencia a Dios, obediencia a su palabra. Y esto es lo que Dios había prometido por medio de Isaías. Aleluya. Dios había hecho esta promesa, ¿se acuerdan? Sí, como no, hemos estudiado Isaías. Estoy bien. 800 años antes de este acontecimiento, Isaías había dicho:
Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Dice Isaías que esto caracterizará, 800 años antes de que se cumpliera, esto caracterizará la era mesiánica. Esto se inaugurará con la venida del Mesías, cuando el Señor Jesús, Dios mismo, descienda a nosotros. El Dios eterno, hecho carne, descienda a nosotros y se encarne en medio de nosotros e inicie su ministerio. Esto se abrirá y esto se inaugurará. Aleluya, porque entonces, dice Isaías, los ojos de los ciegos serán abiertos. Y es la era mesiánica, la era de lo sobrenatural en medio de nosotros. Dios descendiendo a nosotros, Dios descendiendo al ser humano para hacer las obras que son características de Él a través de su pueblo, a través de sus hijos, a través de su iglesia, a través de nosotros. Eso es lo asombroso, a través de nosotros. Aleluya, gloria al Señor. El Señor Jesús, después de ser bautizado por Juan en el Jordán, es llevado al desierto a orar y ayunar por 40 días en preparación para iniciar su ministerio. Y en el proceso es tentado despiadadamente por el diablo, ustedes se acuerdan. Pero el Señor vence a Satanás y regresa del desierto fortalecido y lleno del poder de Dios. Y en esa unción regresa a Nazaret, donde se había creado, nos dice Lucas 4, y el día de reposo asiste a la sinagoga en su pueblo, en Nazaret, y se levanta a leer la palabra. Y el ministro le da el rollo del profeta Isaías y él lo abre en el capítulo 61, versículos 1 al 3. ¿Se acuerdan cómo lee? Y lo lee. ¿Y qué dice? Me gusta como el Señor lo interpreta. Me gusta más la versión del Señor en Lucas que la versión de Isaías. Como el Señor lee, interpreta. Aleluya. ¿Cómo dice? Léelo todo, Paco. Escuchen. Y se sienta, dice Isaías, Lucas dice, y se sienta y declara que esa escritura se ha cumplido ese día delante de sus ojos. Esta escritura se ha cumplido delante de vuestros ojos hoy. Y esto es la era mesiánica que queda aquí en este punto, inaugurada, porque Él es el que habría de venir. Aleluya. Y nosotros lo conocemos, sabemos quién es. ¿Le amamos entrañablemente? Sí, le amamos entrañablemente.
Aleluya. Nos ha transformado. Es nuestra razón de ser aquí sobre la tierra. Y vive por los siglos de los siglos. Y vive aquí y Él está aquí en este momento. Sentimos su presencia porque Él está aquí. Aleluya. Él está aquí. Aleluya. Y entonces, Juan el Bautista, en la soledad y confusión de la cárcel y en la confusión de su inminente ejecución, él sabe que no va a salir vivo de la cárcel, lo sabe. Se confunde un poquito y necesita una palabra de confirmación y envía a un grupo de sus discípulos a preguntarle al Señor si Él es el Mesías o hay que esperar a alguien más, porque Juan fue levantado y él sabe, fue levantado por Dios para anunciar el advenimiento, para anunciar la venida, para pavimentarle el camino al Señor. Y él siempre creyó que Jesús de Nazaret es el Mesías, pero en la cárcel se confundió un poquito y empezó a dudar, y entonces se envía a un grupo de sus discípulos a preguntarle al Señor Jesús si Él es el que esperamos o tenemos que esperar a alguien más. Y el Señor Jesús, de una manera tan contundente, le manda a decir a Juan: díganle a Juan. Ya el Señor Jesús había dicho: no hay, ¿verdad? No hay un profeta más grande, ¿verdad? Nacido de mujer que Juan el Bautista. Exacto. No hay un profeta más grande de los nacidos de mujer que Juan el Bautista. Y díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los mudos hablan, los demonios son echados fuera, los leprosos son sanados, los muertos resucitan y el evangelio es predicado a los pobres. La era mesiánica, precisamente de la que habla Isaías. Este es el cumplimiento, ¿verdad? Este es el cumplimiento, y el evangelio es predicado a los pobres. Mateo 15:5. Aleluya. Luego llama a sus apóstoles el Señor Jesús y les envía a predicar que el reino de los cielos se ha acercado y el pueblo debe arrepentirse y volverse a Dios. Y en el proceso les dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Aleluya. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y ahora ya en Pentecostés, ¿sí? El proceso de la revelación en avance, ya en Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida de la iglesia, la inauguración de la era mesiánica se sella y queda equipada para siempre para lo sobrenatural. La iglesia queda equipada para siempre. Las promesas de la antigua dispensación se cumplen aquí, y esta promesa queda sellada y cumplida en la vida de la iglesia para siempre aquí sobre la tierra. Mientras la iglesia esté aquí sobre la tierra, este es el equipamiento que tenemos. Ya vendrá otro equipamiento cuando estemos con el Señor y cuando reinemos aquí sobre la tierra, pero ahora ese es el equipamiento que tenemos, y ese equipamiento no deja de ser, es el equipamiento con el que el Señor nos ha hecho capaces y nos ha hecho eficaces en la misión que Él nos ha entregado mientras vivamos aquí sobre la tierra. Aleluya. Y en Hechos
2, 43 al 47, ustedes recuerdan, leímos ese pasaje, se describe la vida de los primeros cristianos marcada siempre por lo sobrenatural. Este es el plan de Dios para la iglesia siempre, no solo en periodos de avivamiento, sino siempre. Este es el plan de Dios para su iglesia. Y de vez en cuando Dios nos tiene que avivar porque se nos olvida que este es el plan que Él tiene para nosotros. Se nos olvida y dejamos de enfatizarlo y dejamos de creerlo con mucha frecuencia. Dejamos de creer en el poder de Dios, siempre presente, siempre dispuesto a ayudarnos y a llevarnos adelante en su poder, porque nuestra misión es sobrenatural. No se puede predicar el evangelio aquí sobre la tierra, en medio de este mundo convulsionado y al revés, circula en sentido contrario, todo en sentido contrario. No se puede predicar el evangelio, no se puede vivir el evangelio si no es bajo el poder del Espíritu de Dios, bajo el equipamiento que Él nos ha dado. Aleluya. Y en el centro de este contexto, de todo este contexto, de todo este cumplimiento, Dios, por mano de los apóstoles, lleva a cabo un extraordinario milagro, tan notorio e impactante como ningún otro hasta ese momento, que cubre 2 capítulos y marca el inicio de la persecución y la separación definitiva de la iglesia y del judaísmo. Este milagro es utilizado por Dios como una cuña que finalmente separa, porque en el principio pues la iglesia se quedó en Jerusalén y seguía asistiendo a la liturgia del judaísmo. Aquí están en el templo, no se habían separado del templo judío. Ese no es nuestro templo, es el templo judío, es el templo hebreo, es el templo de Salomón, reconstruido varias veces, pero es el templo de los judíos. Y los primeros cristianos son judíos, son judíos, y se sienten muy atraídos todavía por el judaísmo, aunque ven la tremenda diferencia, pero todos muy atraídos por el judaísmo. Este milagro es una cuña que entra, abre y separa para siempre la iglesia del judaísmo, porque comienza la persecución en Jerusalén. Comienzan los discípulos a ser perseguidos, y eran muchos ya, porque muchos creyeron. Pedro había predicado, 3,000 se habían convertido, y se nos dice que muchos judíos prominentes se convierten en este tiempo. Entonces era necesario la separación, era necesario que la iglesia entendiera que representaba a la nueva humanidad, al nuevo ser humano transformado por el poder de Dios, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, como Pedro había predicado. Entonces, es una cuña que separa y convence al liderazgo judío, los que crucificaron al Señor, de que el fenómeno cristiano es un movimiento que no podrá ser controlado, y Dios usa este milagro específicamente para ilustrarle a la iglesia la forma en que lo sobrenatural funcionará en la vida de esta nueva humanidad que es la iglesia, cómo el poder de Dios funcionará a través de la iglesia, en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia y a través de la iglesia, porque, como dije, Dana nos ha enseñado varias veces
en su enseñanza sobre la sanidad divina, la unción está en la iglesia. La iglesia tenía que entender que la unción estaba en la iglesia. En ella misma estaba la unción. Dios no estaba ungiendo a ciertos elementos de la iglesia. La unción no era nada más para los apóstoles. La unción no era nada más para los apóstoles. La iglesia no tenía que traer a Pedro siempre para que viniera a orar por determinados grupos, como se hizo en el principio. En Samaria se llama a Pedro, que venga Pedro y Juan, bien, tienen que ir a Samaria a orar, porque los hermanos en Samaria, los convertidos, no habían todavía recibido el Espíritu. Y todavía la iglesia no entendía que la unción estaba en ellos y que ellos podían orar para que la gente que estaba allí recibiera el Espíritu. Mandaron traer a Pedro y Pedro fue. Pero la iglesia con este milagro se fue dando cuenta que la unción está en la iglesia, está en los miembros de la iglesia, no solo en Pedro. Sí, Pedro tiene la unción y Juan tiene la unción, pero esa misma unción está en todos. No hay una jerarquía en la unción. Y esa es una lección dura que tenemos que aprender, porque tenemos todavía el impacto, la influencia del catolicismo, donde creemos que ciertas personas tienen la unción y los demás, nosotros ¿qué? ¿El resto qué? Todos tenemos la unción. Aleluya. Solo tenemos que obedecer a Dios, someternos a Él y usar la unción que Dios nos ha dado. Todos tenemos la unción, absolutamente todo. Me fascina esa historia de un hermano que me platica que una noche, madrugada realmente, un vecino se endemonió. Estaban allí, ya saben, en su pachanga, y ya en la madrugada se endemonió un vecino y corrieron a verlo a él que tenía que ver, ¿no? Pero corrieron a verlo a él. Ven, por favor, ayúdanos. Eso siempre, gloria a Dios, siempre pasa eso. Y él pensó en hablarme a mí a esa hora. Voy a hablarle al hermano Miqueas que me venga a ayudar, y de pronto el Espíritu de Dios lo reprendió y le dijo: deja en paz a Miqueas. ¿Qué culpa tiene Miqueas? Fascinante. No, dijo: no, yo puedo, porque el Señor está conmigo. La unción está. Eso, la unción está en mí. Y fue y oró con temor y temblor, como siempre, ¿verdad? Pero se enfrentó a los demonios y los echó fuera. Y estaba fascinado, como los discípulos cuando regresan de predicar y se dan cuenta que los demonios se les sujetan y venían fascinados. Esa es la unción. Claro que se sujetan. Claro que se sujetan porque, ¿verdad? Dios está con nosotros, Dios está en nosotros, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y gloria a Dios, ¿verdad? Que podamos apoyar en los demás y podamos llamar a los demás a que vengan a ayudarnos, pero la unción está en nosotros. Aleluya. ¿Lo creemos? Aleluya. Lo creemos. Así obra Dios lo sobrenatural en la vida de la iglesia, a través de la iglesia en el mundo. Como el profeta Anani le dice al rey Asa, ustedes se acuerdan de aquel caso del rey Asa de Judá: los ojos de Jehová contemplan la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Y hemos hecho exégesis de este pasaje. El corazón perfecto, ¿qué es el corazón perfecto? No es el corazón inmaculado, es el corazón completo, que confía en Dios y cree en Dios.
y le confía en los momentos difíciles y le dice a Hanani, al rey Asa: hiciste alianza con Egipto cuando Dios está contigo y te ha demostrado que está contigo. ¿Qué andas haciendo? ¿Aliándote con seres humanos para vencer a tus enemigos? Si Dios está contigo, has cometido un terrible error, has ofendido a Dios. Dios está atento a las necesidades de todo aquel que le busca y cuyo corazón está inclinado hacia Él y cree que Dios es todopoderoso y que no necesita nada más que a Dios. Y Dios es honrado y es glorificado y está siempre dispuesto a ayudarnos. Aleluya. Esto es lo que pasa aquí. Entonces, Dios siempre, el primer principio, Dios siempre responde a las grandes necesidades que son necesidades genuinas. Dios siempre responde. Él es misericordioso, lleno de gracia y de amor. Y aquí está, el hombre cojo representa una necesidad grande y completa. Aleluya. Ustedes tienen ahí en sus notas otras palabras, pero el hombre cojo representa una necesidad grande, genuina y completa. Aleluya. Y aquí vamos. Era cojo de nacimiento. Vean la necesidad de este hombre. Era cojo de nacimiento. Todas estas limitaciones físicas de nacimiento, como la incapacidad para caminar, la ceguera, la sordera, la parálisis, eran marcadas en la tradición judía como consecuencia de pecados generacionales, es decir, maldiciones que separan al ser humano de la sociedad y de Dios. Y si se padece algo de esto, la persona es indigna de acercarse a Dios y no se le permite que se acerque a Dios. Ven lo miserable, lo canalla que es la naturaleza humana. Este hombre cojo no podía cruzar el umbral del atrio de los gentiles al atrio de los varones judíos porque no era digno. No lo podían llevar, estaba cojo, era indigno de estar con el resto de los varones judíos. Y así somos. No hay diferencia. Así somos. Con frecuencia escucho yo que aquí se limita a hermanos, se limita a seres humanos aquí en la congregación, porque no son dignos de ciertas cosas. ¿Quién te dijo que tu hermano no es digno? Pero así somos. Todos discriminamos. Y esto, precisamente esta revelación nos habla de lo terrible que somos y de lo grande que es Dios, lo misericordioso y lleno de amor que es Dios. Y nos invita a ser compasivos como Él es compasivo. Como yo soy compasivo, dice el Señor, mi pueblo ha de mostrar la compasión hacia los demás. Entonces, esto lo mantenía a él completamente limitado. Por eso, en la era mesiánica, todas estas maldiciones, dice Isaías, serán canceladas. La gloria de la era mesiánica, profetizada en la antigüedad, en la antigua dispensación, se cumple con la venida del Señor Jesús y somos extraordinariamente bendecidos y privilegiados porque vivimos en la era mesiánica. Todas estas maldiciones son canceladas en el nombre precioso del Señor. Mateo 11:5. Por una aplicación particular de la ley sostenida por la tradición judía, los nacidos con estas limitaciones no podían entrar al templo más allá del atrio de los gentiles.
Por eso, en la parábola de la gran cena de Lucas 14:21, el padre de familia que ha sido despreciado por sus invitados manda a su siervo que busque a los ciegos, a los cojos, a los mancos, a los sordos, y que llene su casa con ellos. Ese es Dios. Ese es Dios. ¿Y quién se atreverá a desafiar a Dios? Ese es Dios. Aleluya. Entonces era cojo de nacimiento. Tenía este gran impedimento ritual humano. Pero además era mendigo. No mendigo. Despierten. No mendigo. Era mendigo. Eso es. Esto quiere decir que su familia lo había abandonado también. No solamente la sociedad religiosa lo había abandonado y lo tenía completamente marginado, echado ahí como animal a la entrada. 40 años tirado allí. La sociedad religiosa lo había abandonado por completo, nadie le ponía atención. Pero no solo la sociedad, su familia lo había abandonado, y quienes lo ayudaban para llegar todos los días a la puerta, a esta puerta que estaba entre el atrio de los gentiles y el atrio de los judíos, solo lo usaban, lo explotaban, le quitaban parte de lo que le daba a la gente. Alguien que le daba algo, ellos, porque lo usaban, como lo llevaban, lo cargaban, lo llevaban allí, le cobraban. Era un hombre que estaba absolutamente solo. La sociedad a la que pertenecía, porque era judío, era hijo de Abraham, lo había abandonado y lo había desahuciado. Pero su familia también. Y algunos de ustedes se identifican con esta situación, porque no solo la sociedad ha abandonado, sino que la misma familia ha dado la espalda también. Y yo creo que no hay nada más triste cuando nuestra propia familia nos da la espalda. Es una situación verdaderamente dolorosa y triste. Era un hombre solo, abandonado por la sociedad, abandonado por su familia, tirado ahí en la puerta. Tenía más de 40 años en esa condición. Ya era un hombre emocionalmente desahuciado. Todos los días estaba en el templo, donde para el judío moraba la presencia real de Dios, y ya no pedía la bendición de Dios. Estaba en la presencia de Dios, pero ya no pedía la bendición de Dios. No le pide a Pedro y a Juan: oren por mí, por favor. Pídanle a Dios que me sane. No, ya no. Había perdido completamente la fe. Solo pedía una moneda, porque ya estaba emocional y espiritualmente derrotado. Ya se había dado por vencido. Ya no había ninguna esperanza en él. Eran demasiados años sin poder valerse por sí mismo. El hermano Horton, me gusta el comentario del hermano Horton, uno de nuestros teólogos. Él tiene un comentario al libro de los Hechos precisamente. Hace la observación de que el Señor Jesús pasó muchas veces por esa puerta, y el cojo había estado allí todos los días por más de 30 años. Seguramente había visto al Señor Jesús pasar por allí y nunca le había pedido que lo sanara, porque había perdido la fe.
Era una situación verdaderamente difícil. Y Dios tiene compasión de esa situación siempre. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Aleluya. Esta es la situación del cojo. Y luego el segundo principio. No solo responde Dios a la necesidad del hombre necesitado, pero Dios requiere la atención del necesitado. Dios involucra al necesitado. Dios nos involucra. Dios nos incorpora, nos integra. Qué maravilloso es Dios. Aleluya. Dios no nos ve nada más como objetos, sino que nos incorpora, nos integra en su plan maravilloso. Entonces, Él, ¿verdad? Él requiere la atención del necesitado para manifestar su poder en medio de su pueblo, en medio de la necesidad específicamente de su pueblo. Los versículos 3 al 4, observen los versículos 3 al 4. Cuando el cojo vio a Pedro y a Juan que entraban, que cruzaban la puerta entre el atrio de los gentiles y el atrio de los judíos, cuando el cojo los vio, discernió que en estos hombres había algo diferente. Había una compasión especial por la cual lo podían bendecir materialmente, porque él no estaba pensando en la bendición espiritual, en la sanidad, jamás. Él estaba pensando en una moneda, pero los ve y discierne que son hombres diferentes, por supuesto. Son hombres diferentes a todos los demás. Estos hombres han sido tocados por el poder de Dios. Hay una compasión especial en ellos. Pero no solo una compasión, sino un equipamiento para lo sobrenatural. Y el cojo en sus limitaciones discierne que estos hombres son diferentes. Ni nos damos cuenta porque se les pega de una manera especial. Y los acosa verbalmente. Dice, les rogaba, no los dejó ir. No les pidió una moneda nada más una vez, sino que se fue sobre ellos, no podía caminar, pero verbalmente les rogaba, no los dejó pasar, les rogaba y les insistió que lo vieran, que le pusieran atención. Y no lo soltó hasta llamar su atención. Una vez que llama la atención de los apóstoles, el Espíritu toma a Pedro y sus dones sobrenaturales comienzan a fluir. El Espíritu de Dios viene sobre Pedro. Y Pedro ve, discierne por el Espíritu de Dios que mora en él, que esta es una oportunidad para ministrar en el poder del Espíritu y predicar el Evangelio. Eso es lo que ve Pedro, una oportunidad aquí, porque los milagros, Pedro entiende, los milagros, como Juan los llama, son semellones. Los milagros son semellones, es la palabra que Juan utiliza en su evangelio para milagros. Semellón, señalamientos es lo que quiere decir semellón. Los milagros no son fines en sí mismos, sino son señalamientos, indicaciones, direcciones hacia la gloria de Dios, hacia los aspectos gloriosos de la naturaleza de Dios. Siempre son señalamientos hacia arriba, como los señalamientos en la carretera. Así se ilustra el semellón. Y Pedro ve aquí la oportunidad
Entonces, una vez que llama la atención el Espíritu, viene sobre Pedro, toma a Pedro y sus dones comienzan a fluir. El de fe y sanidades comienzan a fluir en él. Porque dice, fijando, una vez que llama la atención, Pedro entiende la oportunidad y dice, Lucas, y fijando en él sus ojos, ya no se va vivo. Fija en él sus ojos, discierne la oportunidad. El Espíritu de Dios comienza a hablar con él y lo empieza a instruir sobre lo que tiene que hacer. Y yo lo voy a levantar y yo lo voy a sanar. Aquí la fe se despierta, la fe sanadora, la fe que sana. El don de fe en Pedro. Esa es la fe. La fe no es algo que nosotros inventamos. El don de fe es la indicación clara del Espíritu de Dios de que Él va a obrar un milagro. Y cuando el Espíritu de Dios se comunica con el que ejerce la fe, ora por él porque yo lo voy a levantar. Y entonces podemos hablar como Pedro, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Porque el Espíritu de Dios nos ha comunicado que lo va a sanar. Yo recuerdo que aquí en el avivamiento, aquí en este punto, aquí se paró Teresa García, una enferma, y fue un milagro que, como este milagro en Jerusalén, fue clave para el avance de la iglesia en Jerusalén y de allá hasta lo último de la tierra, porque en ese punto empieza la persecución y la iglesia tiene que salir de Jerusalén y lleva el evangelio y se van. Y ya nadie detiene a la iglesia a partir de ese momento. Había pasado bastante tiempo la iglesia en Jerusalén. No sabemos exactamente cuánto, pero no fueron unos días, no fueron semanas, probablemente un año, a lo mejor hasta 2 años. Y fue clave este milagro. Aquí Tere García fue sanada y el evangelista en el avivamiento, estábamos en pleno avivamiento, 20 meses de avivamiento que tuvimos aquí en el año 2000 al 2004, 2002 al 2004. Mayo 12, comenzó el avivamiento aquí, mayo 12, a mediados de febrero del 2004. Una mujer desahuciada, cáncer en los huesos, la trajo su esposo, porque él había estado viniendo a orar para que muriera sin dolor. Estaba desahuciada y la trajo ese viernes. Y cuando el evangelista hizo la invitación para recibir a Cristo, ella pasó entre los que pasaron a recibir a Cristo. Y el Espíritu de Dios, yo estaba sentado acá y estábamos sentados acá, el Espíritu de Dios le dijo al evangelista: esta mujer está enferma terminalmente, ora por ella porque la voy a sanar. Ese es el don de fe. Ora por ella porque la voy a sanar. Y a mí me extrañó que el evangelista bajó y le impuso las manos, cosa que él no hacía con los que pasaban a recibir a Cristo. Él bajó y le impuso las manos. Y cuando le impuso las manos, se desplomó y azotó aquí en el concreto la cabeza como calabaza. Yo pensé que se había lesionado. Nadie la sostuvo, cayó, ¡pum!, se desmayó. Y Elba
Martínez pasó rápido a ministrarle, se arrodilló junto a ella y sintió que la mujer estaba en problemas. Entonces su esposo, que era médico, especialista en problemas de la sangre, pasó rápido a auxiliarla y nos dijo: ya no tiene pulso, perdió el pulso. Y ella da testimonio y dio testimonio el miércoles que sigue, dio testimonio que cuando cayó en el suelo, empezó a descender por un abismo oscuro sin caída libre, un abismo oscuro hacia abajo, y de pronto una luz enorme se encendió debajo de ella y la detuvo en su caída, en la oscuridad, y esa luz la empezó a empujar hacia arriba y volvió en sí. Ya no tenía pulso, volvió en sí y empezó a gritar allí: me duele, me duele, me duele. Traía una protuberancia del tamaño de una toronja aquí o acá, no recuerdo de qué lado, una protuberancia de este tamaño. Y empezó a gritar que le dolía, le dolía. Y la levantaron los hermanos y se la llevaron, su esposo, a la silla. Y ella dice que cuando llegó a la silla a sentarse, la protuberancia casi había desaparecido. Dios la sanó. Se fue, le hicieron los estudios el lunes que tenía programados y estaba limpia, no tenía cáncer. Limpia, y nos trajo los estudios el miércoles y el Espíritu de Dios cayó aquí. Y el evangelista ni siquiera pudo predicar esa noche. Una electricidad llenó el espacio y todos sentíamos la electricidad y si nos tocábamos la electricidad. Había electricidad y muchos fueron sanos de una manera extraordinaria y todos fuimos tocados por el poder de Dios de formas diferentes. A mí el Espíritu de Dios me quemó, quedé quemado y por días anduve escaldado, quemado por la presencia de Dios, la presencia en mi cuerpo, la presencia física de Dios, así de real es Dios. Y Dios sanó a Teresa y sanó a muchos esa noche y nos quedamos aquí hasta pasada la medianoche. Muchos no nos pudimos ir por nuestra propia cuenta a nuestra casa, nos tuvieron que llevar. Así es la presencia maravillosa de Dios. Aleluya. El don fluye, el don de fe en Pedro. Una vez que el Espíritu toma a Pedro, ahora requiere la atención, el interés, el deseo del necesitado de ser ayudado, la fe del necesitado, aunque sea como un grano de mostaza, Dios la requiere. La reacción del necesitado, el necesitado tiene que creer y tiene que poner su parte, aunque sea pequeñísima su parte. ¿Por qué el Señor Jesús nunca lo sanó? Como dice el hermano Horton, el Señor pasó por ahí muchas veces y estaba ese paralítico en la puerta. ¿Por qué el Señor Jesús nunca lo sanó? Porque el cojo nunca se lo pidió. El cojo nunca se lo pidió. Ni siquiera una limosna solicitó de él para llamar la atención. Por eso el Señor no lo sanó en el templo. A él le fascinaba sanar en el templo, porque hacía enojar al liderazgo. Sí. Aleluya. No lo sanó. Tuvo que venir Pedro. Nunca se lo pidió. A Pedro le pidió una moneda y con eso llamó la atención, pero al Señor Jesús nunca le llamó la atención.
Entonces el Señor nunca lo sanó. Y aquí está. Una vez, ¿verdad? Una vez que el elemento de fe débil del cojo entra en escena, porque Pedro le dice, no tengo plata ni oro, es la frase grande de este milagro. Una vez que Pedro tiene la atención del necesitado, la expectativa, el querer recibir la bendición, Pedro le comunica al cojo un gran principio que todos debemos aprender en esta hora. No tengo plata ni oro. Jamás la bendición de Dios se limitará a lo material, nunca. Nunca se limita a lo material. Dios no está interesado en prosperarnos materialmente aparte de la prosperidad espiritual. Dios nunca hará un milagro en nuestra vida, en nuestro cuerpo, separado de nuestra prosperidad espiritual. Dios siempre intervendrá en nuestro cuerpo, pero para tratar con nosotros espiritualmente, porque a Él le interesa el espíritu, nuestra alma. Las cosas materiales pasan, la salud pasará y se acabará finalmente, pero la bendición espiritual, la salvación, la sanidad espiritual, esa permanece para siempre, eso nos acompañará para siempre. Aleluya. Entonces en esa dimensión oramos. No somos milagreros, la iglesia no es milagrera. Muchos piensan que ore por mí, que Dios haga un milagro en mi cuerpo y me voy y sigo viviendo como siempre. No oramos de esa manera, no intervenimos sobrenaturalmente en la vida de los seres humanos de esa manera. Eso lo hacen los brujos. Al brujo se le paga y hace y no le importa lo demás. No, Dios siempre obrará en nuestra vida para fortalecer nuestra relación con Él, para fortalecer nuestra comunión con Él, que es eterna y que permanece para siempre. Entonces, jamás la bendición de Dios se limitará a lo material. Jamás encontraremos en la palabra de Dios una bendición material que esté separada de la transformación espiritual del individuo. El cojo piensa que con plata y oro resuelve su problema, pero Dios sabe que su problema es espiritual, y eso es lo que Dios tiene para él, lo espiritual. Lo que Dios tiene para él es lo trascendente. La sanidad empieza por lo físico y concluye con lo espiritual. Esta palabra, no tengo oro, no tengo plata ni oro, ha sido, aleluya, a través de los siglos muy ofensiva para los predicadores de la prosperidad material. No tengo plata ni oro. En aquel tiempo, ¿no? La iglesia en ese tiempo. Pues sí, exactamente. Inocencio II tenía la misma idea. Siempre me gusta esta anécdota porque es fabulosa. Allá por el año 1250, Tomás de Aquino, este gran maestro de la Iglesia Católica, uno de los 7 maestros de la Iglesia Católica, Tomás de Aquino, entró a las oficinas del Papa Inocencio II y lo encontró extasiado frente a una enorme mesa donde se había colocado una cantidad extraordinaria de dinero que las iglesias de una región de Europa habían enviado al Vaticano. Estaba fascinado contemplando aquella cantidad enorme de oro que las iglesias habían enviado al Vaticano. El Papa, al ver a Tomás entrar, le dijo: ¿ves? La iglesia definitivamente ya no puede volver a declarar ni oro, ni plata, ni oro. Tenemos
Pero Tomás de Aquino le contestó: así es, Santo Padre, pero tampoco puede decir en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y quedó registrado en la historia. Aleluya. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. Levántate y anda. Dios requiere, ¿verdad?, no solo la participación del necesitado. Dios requiere la inmersión en el nombre de Jesucristo de Nazaret. La inmersión. Aleluya. La inmersión en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Versículo 6. Extraordinario versículo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No se trata de una fórmula. Hacemos la declaración en el nombre. Estamos siempre listos a hacer la declaración en el nombre de Jesús. No es una declaración, no es una fórmula. No es una fórmula mágica. Nuestra tendencia hacia el sacramentalismo nos hace ser así. Creemos en la magia de las declaraciones. No hay poder en la magia de las declaraciones. Qué maravilloso es el Señor. El sacramentalismo no existe en la vida de la iglesia de Jesucristo. La magia, el poder no está en las declaraciones. Podemos declarar todo lo que querramos. Ahí no hay poder en la declaración. Hay poder en la relación personal que tenemos con Dios. Ahí está el poder. Aleluya. Nada más. No hay sacramentos en la vida de la iglesia de Jesucristo. En la iglesia católica hay 7 sacramentos y venimos del catolicismo. Bueno, ustedes vienen del catolicismo. Yo hubiera querido conocer un poquito más el catolicismo, no lo conocí. Mi única experiencia con el catolicismo fue aquí mi abuela en un año que estuve con ella, que me llevó y me bautizó. Y yo ni supe lo que hizo conmigo, ¿no? Me bautizó y luego ¿cómo se llama el otro? Me bautizó y luego me confirmó. Y yo fui y le dije a mi papá, yo tenía 5 años, imagínense. Lo que me había hecho, no te preocupes, tonterías, me dijo. Tonterías. No tiene ningún sentido, ningún significado, olvídalo. Yo pensé que me iba a regañar o alguna cosa. No tiene ningún sentido. Pero no le andes besando la mano al sacerdote. Porque yo quedé entrenado, ya nada más veía un sacerdote y me le iba la mano, a besarle la mano. Y él muy tranquilo, no me avergonzaba ahí, pero ya después en el camino, no le ande besando la mano al sacerdote. Nosotros no besamos la mano a ninguno. No besamos la mano. Imagínate todos los microbios que tiene allí. La gente viene y le besa la mano y luego tú vas y le besas allí. Vas a pescar una tuberculosis, me dice. Nunca más. Pero ustedes sí fueron impactados por el sacramentalismo y creen en las declaraciones mágicas y en el agua bendita, ¿verdad? Es la creencia, el sacramentalismo es la creencia. Que los signos externos, instrumentos, cosas, acciones, signos externos, lo que se ve y se toca, ¿verdad?, comunican eficazmente. Ese es el sacramentalismo católico, que es paganismo puro. Comunican eficazmente la gracia que representan. Ese es el sacramentalismo. Nosotros no creemos en el sacramentalismo.
Los signos externos comunican eficazmente la gracia que representan. Entonces el bautismo limpia de pecado. El agua, independiente de cómo estemos, cómo seamos, no importa. Pero si yo me expongo al agua y me sumerjo allí, ya mis pecados son perdonados. Si me echas agua bendita, se quita el mal que yo tengo. Esas creencias, es paganismo puro. Entonces aquí no es fórmula, porque no hay fórmulas. No hay fórmulas. Las declaraciones que están aquí las hacemos porque nos auxilian, simplemente porque nos auxilian a poner nuestra fe en Dios, en el poder de Dios y en la relación que ese poder de Dios tiene con nosotros. Ahí está la autoridad, en la comunión que tenemos con Dios. Ahí está la autoridad. Tiene autoridad aquel que vive la palabra. Tiene autoridad aquel que camina con el Señor todos los días. Tiene autoridad el que obedece a Dios, no de manera perfecta, porque nadie es perfecto, pero con integridad de corazón. Ahí está la autoridad, y ahí es donde Dios interviene, y aquí interviene precisamente por eso. Entonces, el nombre es la expresión de la esencia del que lo lleva. Jesucristo de Nazaret es la manifestación de la humanidad perfecta y de la divinidad perfecta del Señor Jesús. Jesús es un hombre humano, es un hombre personal. Jesucristo es el título, el Mesías, Cristo, Mesías en hebreo, en griego Cristo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, Dios mismo. Y Dios mismo se llama Jesús. Y el nombre Jesucristo es la expresión esencial de su naturaleza humana y de su naturaleza divina. Humano que se compadece de nosotros, ¿verdad? Que siente con nosotros porque es humano. Siente nuestras necesidades, las necesidades de este hombre. Es Jesús de Nazaret, pero es Jesucristo, es Dios todopoderoso, capaz de ayudarnos en todo. Entonces es la manifestación de su humanidad perfecta y de su divinidad perfecta. Aleluya. La frase prepositiva en el nombre, y la usamos cuando oramos y la usamos, pero la autoridad no está en la frase. La autoridad está en la relación personal que mantenemos con Dios. Si estamos separados de Dios, olvídate de las frasecitas. El poder no está en la frase, la santidad no está en la frase, la santidad está en nosotros, la santidad está en nuestra relación personal con Dios. No somos brujos. Todo lo que pidiereis en mi nombre al Padre, yo lo haré. Pero eso no está diciendo el Señor Jesús. Todo lo que pidas ceremonialmente en mi nombre, pídeselo al Señor. Y dile, te lo pido por Jesucristo. Ni siquiera tienes que decir por el nombre. Su nombre es santo, pero el poder no está en el nombre pronunciado por nosotros. El poder está en Él y en la comunión que tenemos con Él. La frase nos auxilia y nos es muy útil y la usamos siempre que oramos, y oramos en el nombre del Señor Jesús. Pero sabemos que el poder no está porque digamos en el nombre de, no es abracadabra. Y el poder está en la declaración abracadabra. No. Necesitamos ir entendiendo estas cosas. Aleluya. Ir entendiendo el Evangelio. Ir sacudiéndonos de tanta cosa que traemos pegada del paganismo que vivimos tantos años. No podemos seguir viviendo en el paganismo. Tenemos que ir entendiendo claramente el Evangelio.
y poniendo nuestra fe en el Señor, la fe pura en el Señor. Entonces, la frase prepositiva en el nombre habla de una inmersión espiritual en lo que el nombre significa, una inmersión en lo que el nombre significa. Por lo tanto, significa una identificación plena y total con lo que Jesucristo es para nosotros. Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro sustentador, nuestro sanador, nuestro bautizador en su Espíritu Santo. Esa es la comunión que tenemos con Él. Y todo lo que hacemos inmersos en lo que Él es en su nombre. Entonces todo lo que pidamos inmersos en lo que Él es, ¿verdad? Él lo hará en el cielo. Yo oiré en el cielo. Todo lo que hagamos inmersos en Él, separados de Él, nada funciona. No importa que estemos llenos de nombres y de fórmulas y de declaraciones. Lo que vale es la comunión que tenemos con Él. El hecho de que Él nos conoce. El hecho de que Él sabe quién es. Él sabe quiénes somos. Él sabe quién es Andrés. Él sabe quién es Juan. Él sabe quién es Gregorio. ¿Quién es Carlos? ¿Quién es Miqueas? ¿Quién? Él sabe. Y ahí está el poder, ahí está la autoridad, el hecho de que Dios sabe quiénes somos. Porque nos conoce, somos sus hijos, caminamos con Él. Aleluya. Caminamos con Él. Tenemos identidad, aleluya, identificación. En esa identificación e inmersión reside todo el poder de Dios para ser manifestado a su pueblo. Cuando su pueblo se encuentra en necesidad y clama a Él por ayuda, en esa comunión, en esa relación poderosa con Él. Aleluya. Qué maravilloso es el Señor. Cuando su iglesia plenamente identificada e inmersa en el nombre de Jesucristo de Nazaret ora por un enfermo en ese nombre, Dios responde, porque la promesa es que todo lo que pidiéremos en su nombre, inmersos en Él, Él lo hará. Aleluya. Él lo hará. Aleluya. Gloria al Señor. Inmersos en Él, en obediencia a Él, clamamos y Él manifiesta siempre su poder. Ya nos vamos. Ay, ay, ay. Aleluya. Y aquí está. Dios requiere la participación de fe del que clama a Dios y del que recibe. Del que clama y el que recibe. El versículo 7. El versículo 7. Me voy rápido. Aleluya. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Hablando de tobillos, te saludamos a Idea, ¿allá dónde estás? Y clamamos a Dios por el fortalecimiento de tu tobillo. Dios te bendiga mañana en tu cita con el médico. Aleluya. Aquí la iglesia pues clama a Dios por tu sanidad. Se le afirmaron los tobillos. Aleluya, aleluya, aleluya. Pedro por fe él lo tomó por la mano derecha, porque dice la palabra en Isaías: no temas, yo te llevo por la mano derecha. Y declaró proféticamente, Pedro, proféticamente, es una declaración profética, una orden profética: levántate y anda. En otras palabras, sé sano en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien conozco y Él me conoce a mí. Ahí está el poder. Aleluya. Y el cojo respondió en su pequeña fe y puso su parte. Hizo el esfuerzo de levantarse, porque lo levanta.
levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Y él hizo el esfuerzo. Tenía muertas los tobillos y las rodillas muertas, pero hizo el esfuerzo. Se ve que hizo el esfuerzo, lo levanta y se levanta. E inmediatamente el poder de Dios comienza a afianzarle los tobillos y le endereza las piernas el poder de Dios. Y hizo el esfuerzo de levantarse, y cuando el empujón de Pedro se unió al esfuerzo del cojo, Dios comenzó a fortalecer sus tobillos y piernas y se dio cuenta que estaba sano, que podía caminar aun cuando no sabía caminar, porque hacía 40 años que no caminaba, no sabía caminar, y que podía saltar, y comenzó, aleluya, a saltar y a alabar a Dios. Y entró, dice Lucas, entró caminando, saltando y alabando a Dios con los apóstoles hasta el atrio de los hombres judíos. Cruzó la puerta, como que no, no podía entrar, ahora entra. Aleluya. Caminando, saltando, alabando a Dios, danzando en la presencia de Dios. Qué maravilloso. Dios lo había sanado y lo había salvado. Lo sanó para poderlo salvar, pero fue su salvación lo que Dios tenía por meta al manifestar su poder sobre esta tremenda necesidad. Aleluya, su salvación. Aleluya. Qué buenas imágenes. Aleluya. Dios lo había sanado. Dios lo había levantado. Y concluimos aquí. El milagro es un semillón de Dios por medio del cual nos enseña. Los milagros son usados por Dios para llamar la atención al mundo, para que escuche el evangelio de salvación. Dios hace los milagros para que el mundo escuche y sea salvo, y la bendición trascienda. Aleluya. 3:11. La iglesia no es la que sana, sino Dios. Por medio, ¿verdad? Dios, por medio del nombre Jesucristo de Nazaret, inmerso el que ora en lo que es Jesucristo de Nazaret. Allá en Colima estuvimos, en el avivamiento fuimos, el equipo de aquí de Manuel, el equipo pastoral, era invitado con frecuencia y anduvimos por todas partes, hasta Tijuana anduvimos, Tampico, Puebla, anduvimos por muchos lugares. Las iglesias nos invitaban, íbamos lunes y martes, y Dana y yo enseñábamos el curso del avivamiento, lunes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y martes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. A las 2 de la tarde nos íbamos a comer, luego descansábamos y regresábamos para el culto de avivamiento. En la iglesia teníamos 2 noches de culto de avivamiento y regresábamos rápido para el miércoles. Empezábamos aquí, miércoles, jueves y viernes, aquí el culto de avivamiento. Y así por 20 meses estuvimos. Llegamos a Colima y había una muchacha, una pastora, ya nos vamos. Había una pastora que conocíamos muy bien porque había estado aquí sirviendo en las oficinas generales como directora de ECAD en aquellos años. La conocíamos bien, asistió aquí a la iglesia, se fue, ella era abogada, se regresó a Colima para empezar una iglesia. Y empezó una iglesia y Dios la bendijo mucho. Y en esa iglesia había una jovencita con la que ella se identificó mucho. Una joven que estaba en la universidad
estaba avanzando en la universidad, en su carrera, y en el último año de universidad comenzó a padecer una enfermedad que era incurable, a través de la cual iba perdiendo la vista, y no había nada, no hubo nada que se podía hacer. Entonces se le fueron apagando los ojos, se fue apagando la vista, y alcanzó a terminar la carrera como pudo, pero ya casi ciega terminó la carrera. Y era una muchacha brillante, muy inteligente, con un futuro extraordinario por delante, y quedó completamente ciega. Eso mató a la pastora, no voy a decir su nombre porque no quiero decir su nombre. Y la mató en todos los sentidos, le mató la fe, porque vino al seminario que dábamos el lunes y nos desafió. Allí nos dijo: yo no creo en los milagros. Estábamos hablando de eso. Dijo: yo no creo en los milagros, yo no creo que Dios sane. Cuando estuvo aquí la muchacha viva en la fe y pastora, perdió la fe. Y es triste, ¿verdad? Y nos platicó la historia, y he clamado, y he ayunado, y he rogado, y he llorado, y he gemido en la presencia de Dios, y Dios no me ha contestado. Yo no creo en los milagros. Hermano Fuentes le dijo: mira, fulana, Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Él nos sana a todos. El Señor Jesús no sanó a todos, sanó a muchos, pero no sanó a todos. Es ley que Dios nos sana a todos. Dios es selectivo. La sanidad no es para todos, siempre. Tal vez a mí me sana ahora, pero luego no me sana. ¿Por qué? Porque Él tiene sus propósitos y Él usa la sanidad como instrumento. Es su instrumento. La sanidad no es fin en sí misma. Un milagro no es un fin en sí mismo, es un instrumento de Dios. Y si a través de la enfermedad Dios va a lograr sus objetivos en mi vida, va a usar la enfermedad en mi vida. Si a través de la enfermedad, si a través de un largo padecimiento, Él va a mostrar su gracia y su misericordia en mi vida, me va a jalar un año completo de dolor indescriptible y va a cumplir sus propósitos en mí. Él le explicó. Dieron las 2 y ella nos llevó a comer. Y en el camino otra vez la discusión con nosotros, en el camino al lugar donde nos llevó a comer. Y dice: es más, no discutamos, se las voy a traer hoy en la noche. Y si Dios sana, sánenla. Y el hermano Fuentes se enojó con ella. Ya se enojó y se peleó con ella. Le dijo: nosotros no sanamos, es Dios el que sana. Si Él quiere la sana, y si no, no la va a sanar. Hazle como quieras. Si Dios no tiene en su plan sanarla, no la va a sanar. Nosotros no sanamos. Todo lo que hacemos es orar. Llegamos al culto en la noche, el templo estaba a reventar. Llegamos al culto y ahí estaba esta chica, sentada en la primera fila, pegada a la plataforma, una plataforma alta. Ahí estaba, sentada. Y luego llegó esta pastora y dice: aquí está, se las presento, ahí se las dejo. Y se fue. Empezó la adoración poderosa, empezamos a alabar al Señor con todo. Aleluya. Y un periodo de alabanza glorioso. Y en medio de la alabanza, esta chica empezó a gritar de pronto. Empezó a gritar: me duelen los ojos, me duelen los ojos. Y todo el mundo se paró porque era esta niña ciega. Me duelen los ojos, me duelen los ojos. Y hubo un silencio. Y luego dijo: veo. Aleluya. Veo.
Y saltaba ahí pegada a la plataforma. No nos podíamos mover, había tanta gente que ni siquiera podíamos acercarnos a ella para imponerle las manos ni nada. Veo. Y entonces el evangelista le dice, a ver, ¿qué dice allá atrás? Y había unos anuncios de la escuela bíblica de vacaciones en la parte de atrás del templo. Y comenzó a leer los anuncios y entonces todo el mundo adorando y alabando al Señor. Y entonces vente para acá y sube. Y subió las gradas, subió a la plataforma y le dio la Biblia. Y dice, a ver, léeme aquí. Y leyó. Y a ver, léeme acá. Y leyó. Y la unción de Dios cayó sobre la congregación. Y Dios comenzó a sanar a mucha gente. Nos quedamos hasta la 1 de la mañana escuchando testimonios de lo que Dios había hecho, de todas las sanidades que Dios llevó a cabo en ese lugar. Aleluya. Vimos la gloria de Dios. No nada más aquí, la vimos por todos lados, la gloria de Dios. Y hay hermanos que todavía se me acercan y me dicen a mí, Dios me sanó en el avivamiento, Dios me sanó. Nunca nos dijo que Dios lo sanó. Muchos milagros no se reportaron. Pero Dios sanó. Dios hizo llover. Dios hizo muchas cosas. Aleluya. Porque Él es todopoderoso. Aleluya. Los que están en su casa, pónganse en pie, si se pueden poner en pie. Los que puedan ponerse en pie, pónganse en pie. Aleluya. Levantamos nuestra mano derecha al Señor. Aleluya. Recibimos su bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Él alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Él bendiga tu salida y tu entrada desde ahora y hasta el día en que estemos todos juntos en las bodas del Cordero para beber la cuarta copa con el Señor. Shalom, la paz de Dios sobre cada uno de nosotros. Abrace a todos. Aleluya, 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 aleluya.